Hola. La historia de esta noche no se trata de guerra, realeza o héroes antiguos. Es acerca de las reglas. Realmente extraños. Visitarás salas de juicio donde el robo de lechuga significaba amputación. Templos donde jurar en falso significaba te podrían cortar la lengua y mercados donde tocar el artículo equivocado podría costarte la mano. De Babilonia a Egipto, desde Atenas hasta la antigua China, nos estamos sumergiendo en lo silenciosamente ridículo. Lógica del derecho antiguo. Si este tipo de contar historias te ayuda a descansar y sentirte libre. Para darle me gusta al video y suscribirse, pero solo si realmente te trae paz. Y déjame saber en los comentarios de dónde estás escuchando y que el momento es ahora mismo. Es extrañamente reconfortante saber quién más se está desviando hacia lo mismo extraño historia. Así que, acomódate. Pon tu mano donde todo el mundo puede verlo. Y comencemos con las leyes definitivamente estarías rompiendo si vivieras en esa época. Empecemos con una piedra. No cualquier piedra, por supuesto, sino una que mide más de 7 pies de alto y parece más bien un pulgar ennegrecido. Si ese pulgar tenía 282 leyes grabadas en su superficie y había pasado los últimos 1000 años en el Louvre. Este es el código de Hammurabi tallado alrededor de 1754 a.C. en la antigua Babilonia bajo la dirección real del rey el propio Hammurabi. Un hombre que, si se cree en la piedra, fue elegido por los dioses para llevar a cabo el gobierno de la justicia en la tierra, destruir a los malvados y a los que hacen maldad para que el fuerte no haga daño al débil. Lo cual suena terriblemente noble hasta que comienza a leer lo que realmente es la justicia. Parecía que estaba bajo su gobierno porque para la rectitud de Hammurabi se refería a otras cosas que si la casa de un constructor se desplomó y mató al hijo del dueño, entonces el hijo del constructor sería puesto a muerte a cambio. No hay reembolsos, solo hijos. Esta es una tradición legal conocida como lex talionis o ley del talión. A menudo resumido en esa famosa frase, ojo por ojo, diente por diente. En la Babilonia de Hammurabi, esto no era una metáfora. Sino que hazte a alguien si te das un diente, el Estado te lo arrancaría. Si le sacaste el ojo a alguien, podrías esperar que tu propio ojo sea cuidadosamente retirado, presumiblemente por alguien con manos muy firmes y una buena comprensión de la simetría. Por supuesto, no todos los ojos estaban puestos en ello. Creados iguales. Si un noble le arrancara la cabeza el ojo de otro noble, la ley exigió que le quitaran el ojo a cambio. Lo justo es justo. Pero si él sacó el ojo de un plebeyo, alguien de la cies de clase baja, entonces una multa sería suficiente. Algunos ciclos de plata, y el problema era considerado resuelto. Y si un noble dañaba a un esclavo, bueno, eso era del dueño de esclavos. Un problema financiero, no legal. Verá, la justicia babilónica era escalonada. La rectitud era una escala móvil y tu lugar en esa escala dependía de tu nacimiento. Esto no se consideró cruel ni injusto. Por el contrario, era ordenado, previsible, y en un mundo de inundaciones, hambrunas y entrañas de cabras sospechosas, previsibilidad fue consuelo. Pero volvamos al acero. Imagínate estar parado bajo el sol ardiente de Mesopotamia, mirando fijamente esta piedra monumento. En la parte superior, verás una talla del rey. El propio Hammurabi recibió la ley de Chamas, el dios de la justicia y el sol. Chamas está sentado sosteniendo una vara y un anillo, símbolo divino de autoridad, mientras Hammurabi permanece obedientemente como a un niño de la escuela se le entregó una asignación. Debajo de esta escena, las leyes no comienzan alfabéticamente, no por tema, sino en una secuencia que sugiere sabiduría profunda o suave. Desorganización. La primera ley se refiere a las acusaciones falsas de brujería. La segunda ley entra directamente en perjurio. Por ley número 6, estamos ante un robo. Y por la ley 21, ya estamos discutiendo ladrones siendo ejecutados y enterrados en el punto de ruptura del muro. Él se lee como el cuaderno de un padre severo, parte código legal, parte lista de tareas sombrías. Ahora bien, se podría esperar que la primera ley sistemas para obsesionarse con el asesinato, robo y caos general.
Y mientras tanto el código de Hammurabi ciertamente cubre aquellos temas y los cubre con particular atención. Entusiasmo por el desmembramiento, también dedica un espacio sorprendente a riego. Sí, canales de agua, canales, zanjas. La Ley 53, por ejemplo, establece que si alguien es demasiado perezoso para mantener su presa en buen estado y se rompe, se inunda los campos de sus vecinos, entonces deben devolver el grano perdido. Me parece bien. Pero si no pueden devolver el grano, lo harán. Ser vendido. No demandado. Vendido. La Ley 55 añade que si alguien accidentalmente inunda los campos mientras intenta regar, deben compensarla a vecinos. Todo esto suena terriblemente moderno hasta que. Recuerda que las herramientas utilizadas para los sistemas de riego a menudo eran poco más que palos, ollas de barro y gases esperanzadores. En otras palabras, los agricultores babilónicos se espera que controle el agua con el precisión de los ingenieros civiles o riesgo ser reducido a propiedad. También existe una ley sobre el alquiler de bueyes. Y uno sobre el etiquetado incorrecto de la cerveza. Y bastante sobre el adulterio principalmente que implica ahogamiento. Lo cual nos lleva directamente al tema de esposas. En la Babilonia de Hammurabi, el matrimonio era un contrato legalmente vinculante. Vino con obligaciones, castigos y en el caso de infidelidad, algunas consecuencias verdaderamente inventivas. La Ley 129 es especialmente famosa. En él se afirma: si la esposa de un hombre es sorprendida acostándose con otro hombre, los atarán y arrojarlos al agua. Probablemente no sea un spa. Sin embargo, hay una cláusula pequeña pero reveladora. Si el marido decide perdonar a su esposa, el ahogamiento puede ser cancelado. Una especie de permiso real para un local. Escala. La ley no decía por qué podría hacerlo. Ser perdonado. Quizás ella horneó excelente pan. O quizás no le apetecía estar soltero. De nuevo. Pero el poder estaba en él. Aún así, la ley babilónica no era del todo, sin matices. Si una mujer fuera descuidada, si su marido la abandonaba sin comida ni cuidados, podría presentar una demanda. Separación y, si se prueba, volver a su casa, la casa del padre. Incluso aquí, el control y la jerarquía lo era todo. Ella podría irse, pero solo con permiso y solo a un autorizado destino. Otra favorita es la Ley 218, lo cual preocupa a los cirujanos. Si un médico realizó una operación importante sobre un noble y el paciente murió, en las manos del médico debían ser cortadas, no demandado, no inhabilitado, simplemente sin manos. Vale la pena señalar que esto se aplicó solo si el paciente era un noble. Si el médico mató a un plebeyo, la pena fue una multa. Y si el paciente era un esclavo, el médico tenía que pagar al propietario el valor del esclavo. En Babilonia, incluso la muerte tenía mercado. Valor y un recibo muy específico. Allá también hay algunas leyes que parecen extrañas. Doméstico, incluso ligeramente burocrático. Ley 196. Si un hombre destruye el ojo de otro al hombre le destruirán el ojo. Ley 197. Si le rompe un hueso a otro hombre, ellos, le quebrará el hueso. Ley 198. Si él destruye el ojo de un plebeyo, deberá pagar una mina de plata. El patrón se vuelve claro. Babilónico, la justicia era profundamente transaccional. Si tuvieras suficiente plata, podrías comprar perdón. Si no lo hiciste, tu cuerpo pagó el precio. Esto creó un mundo en el que la justicia no era ciego. Fue bastante exigente en su contabilidad. Ahora bien, antes de juzgar con demasiada dureza, debemos. Hay que recordar el entorno del que procedemos. Estas leyes surgieron. La sociedad babilónica era compleja, jerárquico y profundamente religioso. Él se creía que los dioses supervisaban todo aspecto de la vida, desde las cosechas hasta la enfermedad. Al ancho exacto del de tu vecino, piedra límite. La ley no era simplemente cuestión de justicia. Se trataba de mantener orden cósmico. El castigo no fue venganza. Fue alineación.
La idea no era consolar a la víctima, sino reequilibrar el universo moral. Si alguien robó una cabra y la no se administró el castigo, los dioses podría ofenderse y castigar a todo el mundo. Comunidad. Es mejor ahogar a una adúltera que sufrir una sequía. Y así estas leyes escritas de manera uniforme, tallada en basulto y expuesta en las plazas públicas no eran solo prácticas pautas. Eran arquitectura teológica. Cada veredicto, cada amputación, cada el campo inundado era parte de una divinidad libro mayor. Y ay del hombre que lo manipuló. El propio Hammurabi termina el código con un largo y bastante advertencia de felicitación. Él invoca el dioses, se llama a sí mismo el rey de la justicia, y maldice a cualquiera que se atreva a alterar sus palabras. Que los grandes dioses del cielo y de la tierra arranca su semilla, juzga su caso y destruir su tierra. Sentimientos fuertes por un hombre que acaba de... Quería que la gente etiquetara su cerveza adecuadamente. Mientras te quedas dormido, imagina un mundo donde cada desacuerdo, desde la tierra disputas por malos resultados médicos, fue manejado por referencia a una piedra monumento, donde la clase decidió tu valor, y se suponía que los dioses eran estoy muy interesado en su plomería. Problemas. Fue ordenado, sí, justo, eso es. Otro asunto. Pero sobre todo, fue extrañamente humano, tratando a su manera severa de traer justicia en un mundo de caos. Un globo ocular a la vez. Dormir bien. Si Babilonia nos diera leyes tallado en piedra, luego Same nos lo dio algo aún más impresionante. Arcilla tabletas. Cientos de ellos horneados a permanencia por el sol mesopotámico, inscrito en kernififorme. Esas pulcras marcas en forma de cuña hechas por presionando un lápiz sobre arcilla blanda y catalogado discretamente por escribas que uno suponemos que somos muy buenos para permanecer sentados. Ahora nos remontaremos más atrás, a alrededor de 2100 a.C. A la polvorienta ciudad bañada por el sol de Ur, en lo que hoy es el sur de Irak. Esta era una época anterior a los alfabetos, anterior a monedas y fundamentalmente antes del concepto de separar el chisme del crimen. Los sumerios, aunque eclipsados en libros de texto por sus babilónicos sus sucesores fueron bastante notables. Inventaron la escritura, o al menos una versión de ello. Construyeron ciudades con irrigación, templos organizados con sacerdotes, y llenaron sus vidas de contratos, inventarios y la creencia profundamente arraigada que todo, desde los límites de la tierra hasta se necesitan susurros a puerta cerrada documentación. También nos dieron uno de los primeros códigos legales que conocemos, el Código de Uramú, escrito casi 3 siglos antes a Hammurabi. Es a la vez más indulgente y de alguna manera más peculiar. Y comienza como tantas cosas en antigua Sumeria con los dioses. El rey Uramu de Ur, el hombre detrás de la código, reclamó autoridad divina, no modestamente. Su código legal comienza declarando que los dioses Nana y Utu le designaron para traer paz, orden y justicia. Uno imagina a Utu, el dios del sol, suspirando. Mientras entregaba una lista de cosas por hacer que incluía la regulación del comportamiento de molineros y resolución de robos de burros. Las leyes de Unamu, aunque menos numerosas que Hammurabis, eran sorprendentes en su a su manera. No había ojos por ojos, aquí no hay hijos ejecutados por los pecados de sus padres. En cambio, los castigos tendían a implicar multas de plata, castigos físicos o ocasionalmente, la muerte por ahogamiento, aunque ese último estaba reservado para especiales ocasiones, generalmente con adulterio. Todo comienza de forma bastante sensata. Si un hombre comete un asesinato, será castigado con la pena de muerte. Delicado. Director, no hay argumentos, pero luego, se convierte rápidamente en el reino de la extrañamente específico. Si un hombre se divorcia de su primera esposa, le pagará una merina de plata. Si un hombre es acusado de brujería y es no probada, pagará 3 ciclos. Lo que llama la atención no es solo la castigo, pero la precisión. La ley no dice que el hombre sea inocente de brujería, solo que no fue probado. Y en eso la falta de pruebas conlleva una multa, una especie de castigo por ser sospechosamente mágico. Esto nos lleva claramente a la cultura sumeria. Obsesión con la calumnia.
El código legal sugiere que el chisme era. No es un pasatiempo. Fue un delito procesable ofensa. Susurrar sobre la conducta de alguien podría te llevará a los tribunales o, peor aún, a un canal. Los zambianos parecían profundamente preocupados con lo que la gente decía, como lo decía, y si un tercero podría ser escuchando tranquilamente a través de una cortina de ley. Los dioses, después de todo, siempre fueron, mirando. Y si no lo fueran, tus vecinos ciertamente lo fueron. De hecho, uno sobrevivió fragmento de un texto legal zambiano describe a una mujer acusando a otra de habiendo matado a su marido. El acusado se ve obligado a someterse a un juicio. Por una ordalía, supervisada divinamente mojar. Si se ahoga, pues divino. Juicio. Si flota, es inocente. Algunos estudiosos han debatido la logística. ¿Le ataron pesas al acusado? ¿Hubo algún ritual involucrado? ¿Los dioses preferían un lanzamiento suave o un empujón ceremonioso? Las tabletas son silencioso, pero la lógica es clara. El río era la sala del tribunal. Los dioses eran el jurado. El resultado mojado, pero no todo. Las leyes eran tan dramáticas. Muchos eran inquietantemente burocráticos, como las entradas de un muy manual de seguros antiguo. Si un hombre deja extraviar a su buey y éste lo cornea, otro hombre, el dueño deberá pagar compensación. Los bueyes eran más bien los vehículos todoterreno de Same, pesado, lento para girar y ocasionalmente mortal. Y así fueron regulados, su comportamiento, el de su dueño responsabilidades, incluso su crianza. Los incidentes relacionados con los bueyes no eran motivo de risa. Asunto. Otras leyes cubrían los pesos falsos, manipulación de los mojones y la pago adecuado a las nodrizas. Una profesión tomada tan en serio que había contratos legales por cuánto tiempo un niño debe ser amamantado y en qué cantidad se debía leche diariamente. Uno tiene la impresión de que sabían los abogados eran extremadamente buenos con el papeleo. Y que la justicia se medía no solo para ser justos, pero en volumen. Cuánto leche, cuántos shekels, qué tan profundo es canal. Ahora, hagamos una pausa por un momento e imaginemos en una sala de audiencias no hay jurado ni jurado. Pelucas empolvadas. El juez es un funcionario de alto rango, tal vez incluso el representante del rey, sentado en un banco de piedra en el templo patio. Los escribas se apoyan cerca con tablillas de cera y lápices. El acusado está descalzo, nervioso, posiblemente agarrando una ofrenda. El crimen, supuestamente maldiciendo a los vecinos oveja. El castigo, dependiendo del resultado, quizás 10 plata, quizás ahogándose, tal vez una advertencia firme y una recomendación de ser menos dramático en el futuro. Es difícil decirlo. El caso sobreviviente nos habla de una mujer falsamente acusado de adulterio. Ella jura su inocencia. Su acusador insiste de lo contrario. No hay testigos. Entonces el sacerdote del templo recomienda una prueba por agua. Una vez más, el agua en Chimer no estaba solo para bañarse. Fue divino. Él conectó el mundo de los vivos con el reino de los dioses. Someter a alguien regar era invitar al juicio de más allá de. Es difícil imaginar que el acusado encuentre esto es particularmente reconfortante. Incluso los contratos de adopción eran estrictamente regulados. Si adoptaste un hijo y él no te gustó tú, no podrías simplemente desadoptarlo. Necesitabas una razón válida. Al igual que en una disputa de tierras, es posible que necesite testigos, acuerdos escritos y una tablilla de arcilla o dos para demostrar tu lado. Lo que nos lleva a un punto importante. A los sumerios les encantaba escribir cosas. Escribieron casos judiciales. Ellos escribieron contratos, recibos, oraciones, himnos, datos astronómicos y cuando el tiempo permitido, quejas sobre el cobre envíos. Sí, tenemos esos. Su cultura jurídica no se limitaba solo a castigo. Se trataba de mantener registros. La palabra escrita, creían, era más confiable que la memoria, especialmente cuando la memoria puede verse afectada por sobornos, vino o la persuasión poderes de la suegra.
Entonces lo grabaron todo, y al hacerlo, nos dieron una de las primeras imágenes de una civilización intentando, no siempre con éxito, regularse a sí mismo. Otro punto de interés es el desnivel severidad de los castigos. Asesinato, muerte, adulterio, muerte o ahogamiento, robo, multas, a menos que se trate de un templo propiedad, en cuyo caso también la muerte. Romper una presa o compuerta, reparaciones y posible servidumbre. Pero mentir sobre alguien, incluso sin pruebas, podría conllevar una pena igualmente severa. No se trataba de proteger la verdad, así que, tanto como proteger la cohesión social. Los ambianos vivían en estrechos espacios densos conglomerados urbanos. Los chismes podían erosionar la confianza, y la confianza era vital cuando la cabra de tu vecino tenía acceso a su cebada. Si los dioses querían justicia, los sumerios querían tranquilidad. En ninguna parte está esto más claro que en su idioma. Ellos no se utilizó una palabra para la ley tal como la conocemos. En cambio, tenían términos para los veredictos, decretos y sentencias, generalmente relacionado con la actividad del templo. El derecho no era una institución separada. Fue una extensión de la voluntad divina. Administrado por escribas y sacerdotes en el nombre de los dioses. Y esos dioses tenían preferencias muy particulares. No les gustaba el desorden. Ellos odiaban arrogancia. ¿Y estaban sorprendentemente atentos a cuántos tarros de grano se pagaron? Como en cuanto a las cárceles, no había muchas. Mayoría los castigos fueron inmediatos. Tú eras multado, azotado, mutilado o ahogado. Muy eficiente. La prisión de larga duración aún no existía como una herramienta generalizada de justicia. ¿Por qué alimentar a alguien durante meses cuando un canal y una cuerda era más rápida? Dicho esto, no todo fue brutalidad. Muchas multas eran modestas. Compensación podría negociarse. En algunos casos, el objetivo era reconciliación, no venganza. Y hay incluso evidencia de legalidad. El perdón, una práctica donde los errores fueron perdonados formalmente y registrados, no por misericordia, sino para mantener equilibrio, para que los dioses no se volvieran de maniático. En resumen, la antigua Suma era un mundo de contratos, multas, juicios por agua, bueyes sospechosos y el amenaza siempre presente de la opinión divina. La justicia no era ciega. Fue escrito en arcilla, atestiguado por escribas y administrados por personas que genuinamente creía que el chisme podía derribar una ciudad. La ley no se trataba de justicia. Se trataba de equilibrio, sobre asegurarse de que todos se quedaran en casa a su lugar, mantenían atados a sus bueyes, y no acusaron a sus vecinos de brujería sin causa. Y si debes mentir, al menos hazlo. En silencio. Mientras te quedas dormido, imagina en la bulliciosa ciudad de Ur al anochecer, el barro casas de ladrillo, el sigurat que se alza imponente en la distancia, los escribas terminando sus tablillas antes de que ardan las lámparas de aceite bajo. En algún lugar un hombre está discutiendo con su hermano por una cabra robada. Un sacerdote escucha. Se dicta sentencia. Se paga una multa. Se restablece el orden y los dioses por el momento están contentos. Dormir bien. Viajemos ahora a una tierra de sol, arena y civil extremadamente paciente. Servicio. Antiguo Egipto, tierra de Pidam. Ides y papiros pergaminos, y la firme creencia de que incluso documentación requerida por muerte. A diferencia de los babilonios que tallaron sus leyes en piedra y los sumerios que los egipcios los cosieron en arcilla prefirieron mantener un poco sus leyes más flexible. Hay, como resulta afuera, no hay una sola ley egipcia sobreviviente código. No hay equivalente de Hammurabi que se alza imponente en la plaza del pueblo. Pero eso no quiere decir que los egipcios carecieran de leyes. Nada de eso. Tenían juramentos, corte procedimientos, contratos, jueces, impuestos asesores y suficientes escribanos legales para hacer que incluso la disputa más modesta se sienta como una fiesta menor. Ellos simplemente no lo hicieron, siente la necesidad de grabar cada regla en basalto. En cambio, confiaron en un concepto mucho más antiguo y mucho más sagrado que estatua. Lo llamaron Mayat. Mayat fueron muchas cosas. Una diosa, un principio,
una pluma. Ella representaba la verdad, el equilibrio, la justicia y el orden cosmos. El faraón juró defender a Marat. Se decía que los jueces lo administraban. Y al final de tu vida, cuando tu corazón fue pesado en la sala de dos verdades, fue la pluma de Marat la que usaron como contrapeso. Si tu corazón fuera más ligero que el pluma, felicitaciones, eterna el paraíso esperado. Si no, fuiste devorado por un demonio. Con cabeza de cocodrilo y de león trasero. Entonces, no hay presión. Pero lo que significaba en términos prácticos era este. Los egipcios preferían la ética armonía por encima de la rigidez jurídica. El sistema de justicia se basaba menos en la escritura códigos y más sobre lo que parecía justo, apropiado, o divinamente agradable en el tiempo, lo que, como se puede imaginar, hizo para algunos casos judiciales fascinantes. Consideremos una disputa sencilla. Dos agricultores están discutiendo sobre un mojón. Uno acusa al otro de moverlo durante la noche para robar tierra. No hay GPS, sin imágenes satelitales, sin topógrafo con un portapapeles, solo unas cuantas hojas polvorientas testigos y una piedra que claramente no es donde solía estar. El caso se lleva a juicio ante un funcionario local, tal vez un alcalde del pueblo, tal vez un provincial gobernador. El funcionario escucha, preguntas a las partes, tal vez consultar a un encargado de registros. Luego emite un veredicto. ¿Fue justo, razonable, consistente con Maat? Ese fue el meta. No hay coherencia jurídica, pero corrección cósmica. Por supuesto, no todo puede ser manejado por la filosofía y las plumas. Para en casos más grandes, había jueces oficiales llamados asimu. A menudo eran sacerdotes, escribas o personas designadas por la realeza. Hombres de conocimiento, lo que en Egipto significaba hombres que podían escribir sin manchar la tinta a través de sus faldas de lino. Los jueces trabajaban en templos, tribunales y edificios administrativos. Eran conocidos por su comportamiento tranquilo, memoria extensa y capacidad para mantener una cara seria mientras escucha una cabra. Un pastor acusa a su vecino de lanzar hechizos sobre sus ovejas. Algunos juicios se celebraron en público, otros en cámaras silenciosas, y casi todos ellos requerían el papeleo. Los egipcios, más que casi cualquier otra civilización antigua, creía en el poder de la escritura. Ellos escribieron todo abajo, contratos, confesiones, testamentos, acuerdos matrimoniales, incluso los préstamos de grano se completan con intereses, tablas y condiciones de reembolso. En un caso sobreviviente, un hombre incumplió sus obligaciones con un préstamo de cebada y trató de huir de la región. Lo atraparon y lo arrastraron de regreso a tribunal, y se le ordenó pagar la deuda, más un burro adicional para su problema. La justicia, como siempre, tuvo un aprecio, y a veces tenía pezuñas. La ley egipcia era especialmente meticulosa cuando se trataba de propiedad. La tierra se puede heredar, comprar, arrendar y dotado. Se marcaron los límites, se catalogaron y actualizado con dolorosa regularidad por escribas conocidos como inspectores de campos. Hombres cuyo trabajo implicaba caminar por arena caliente con cuerdas de medición y expresiones extremadamente precisas. La propiedad no estaba reservada para yo tampoco. Las mujeres en Egipto podrían poseer tierras y presentar documentos litigios y administrar sus propios patrimonios. Podrían divorciarse, demandar pensión alimenticia y transmitir la propiedad a sus hijos, derechos que no estarían garantizados en Europa por otros 3.000 años. Sin embargo, no dejes que esto te dé la impresión de la utopía. Esta era todavía una sociedad con estratos, obligaciones y expectativas. Y los dioses ayudan a la persona que trastorna el balance. Tomemos como ejemplo el caso de la falsa testimonio. Mentir bajo juramento no era solo una obligación legal. Ofensa. Fue un insulto cósmico, una interrupción del Malat. Las sanciones van desde multas y azotes a castigos más creativos. En un caso registrado, un hombre que mintió falsamente acusó a otro de robo y fue sentenciado a recibir 100 golpes con un palo y le cortaron la nariz. Ahora supongamos que este castigo no fue metafórico. La ley del antiguo Egipto, aunque poética, era rara vez simbólico cuando se trata de narices.
En otros casos, los mentirosos fueron exiliados, esclavizados o avergonzados públicamente. Y en un disco notable de la Nuevo Reino, un hombre es castigado no solo por mentir, sino por causar que otro hombre mentir. Parece que se permitió la deshonestidad. También es un crimen. Luego estaban los juramentos ceremonias. En asuntos jurídicos serios, las partes deberían estar obligado a jurar veracidad en el nombre de una deidad, generalmente Ra u Osiris. El ritual fue solemne. Velas, incienso, posiblemente un sacerdote cerca, frunciendo el ceño. Suavemente. Romper tal juramento no era solo perjurio. Fue una blasfemia. En una sociedad donde el más allá dependía de la pureza de tu alma, mentir en el tribunal podría condenarte en ambos casos. Mundos. El aquí y el más allá. Imagínese testificar sobre un robo. Voltereta y darse cuenta de que una mentira podría resultar en que tu corazón sea alimentado a un demonio cocodrilo 40 años después. Más bien fomenta la honestidad. Los castigos legales variaban ampliamente dependiendo de la infracción. Delitos menores como reglas para borrachos, calumnias o faltas menores. El robo puede resultar en azotes. A menudo 50 a 100 latigazos administrados con una varilla hecho de tamarisco o palma. No exactamente un pluma. Delitos mayores como el asesinato, el robo del templo o la rebelión podrían llevar a ejecución, desmembramiento o para delincuentes particularmente audaces quemando vivo. Un famoso decreto emitido por el faraón Ramsés III implicó una conspiración por parte de miembros de su propio Harún. Cuando se descubrió que tenían planeado su asesinato usando magia y higos envenenados, los acusados fueron sometidos a juicios rituales, forzados suicidios, y en algunos casos públicos mutilación. Incluso en el paraíso hay que tener cuidado. Fruta envenenada. Ahora veamos brevemente al derecho de sucesiones. Ese silencio campo de batalla donde las familias acudían pelea en nombre de la tradición. Los testamentos egipcios eran de carácter legal vinculante. Documentos. Los padres podrían dividir sus bienes entre los hijos, favorecer a un heredero sobre otro, o en un particularmente popular torcerlos, desheredarlos por completo. En una carta que se conserva, un padre escribe a su hijo: porque me has enfadado, te he dado tu casa a tu hermano. Un golpe legal y emocional entregado por medio de escriba. Los niños podían impugnar los testamentos, pero el proceso requirió testigos, sobornos y lo ideal sería contar con la buena voluntad de un simpático sacerdote. También hay evidencia de padres amenazando con invocar Ma contra sus niños. Una especie de culpa divina tropezando. Uno de los artefactos legales más curiosos del antiguo Egipto es algo conocido como la confesión negativa. No es un testimonio legal per se, sino se lee como tal y nos da una visión extraordinaria de cómo los egipcios vieron justicia. No solo como un sistema público, sino como un libro de contabilidad privado entre el alma y la eternidad. Cuando los muertos se presentaron ante Osiris en el más allá, recitaban 42 declaraciones, uno por cada juez del inframundo. No he robado. No me he comprometido a asesinato. No he dicho mentiras. Yo no tengo escuchó a escondidas. No he cerrado mis oídos a la verdad. La lista continúa. En esencia, esto fue una deposición espiritual. Un alma que defiende su causa no delante de nadie. Un jurado, pero frente a la eternidad. Y lo más sorprendente es que refleja las mismas preocupaciones que se encuentran en los tribunales del mundo real. Robo, calumnia, deshonestidad, falta de respeto. La justicia, al parecer, fue una cuestión de vida. El desempeño no solo lo evalúan los jueces, pero por los dioses y quizás por tu gran tío que guardaba los recibos. Para unir las cosas, debemos tener en cuenta que la ley egipcia rara vez se refería a disuasión mediante la crueldad. Más bien, se trataba de mantener mayat, el equilibrio de las cosas. Las disputas debían resolverse tranquilamente. Los contratos debían ser respetados y se debía hacer justicia. Siempre que fuera posible se suponía que debía ser restaurativo. Y si eso falla, bueno, al menos, fue escrito a medida que te vas acomodando ahora, imagina una suave brisa sobre el Nilo,
Una sala de audiencias con esteras de caña y lámparas de aceite parpadeo y el suave rasguño de un pluma de escriba. Un agricultor defiende su caso. El funcionario asiente y se ajusta la ropa. Se viste y juzga. A lo lejos, la estatua de Maat observa en silencio. Una pluma en la parte superior de ella cabeza, una balanza en la mano. Todo debe estar en equilibrio, incluso el ley. Dormir bien. Al buey se le permitió literalmente. Merienda en el trabajo. Sin embargo, en contraste, las sanciones legales por motivos morales o teológicos, los crímenes fueron graves. Adulterio, muerte. Blasfemia, muerte. Adorar a otros dioses, muerte. Brujería, muerte. Maldecir a uno mismo, padres, también la muerte. La ley podría ser sorprendentemente absoluto, pero siempre se afirmó que tenía el mismo propósito, mantener la santidad dentro de la comunidad. No todo fue fuego y azufre. Hubo momentos de sorpresa legal. Dulzura. Consideremos las ciudades de refugio. 6 pueblos designados donde alguien culpable del homicidio, no el asesinato, podría huir. Si habían matado accidentalmente, digamos, a un volador. Cabeza de hacha durante un accidente de tala de árboles, podrían quedarse en la ciudad bajo protección hasta que murió el sumo sacerdote. Solo entonces pudieron regresar a casa. El simbolismo aquí es silenciosamente poético. La muerte del sumo sacerdote restableció el libro mayor. Un perdón comunitario. Puede que no salir impune, pero tampoco fuiste condenado. Y luego, naturalmente, había leyes que parecen extrañamente específicos. Tomemos esta joya del Deuteronomio. Si 2 hombres están peleando y la esposa de uno interviene agarrando al otro las partes privadas del hombre, las cortará su mano, no muestres piedad. Deuteronomio 25, 11-12. Uno se imagina que esto no era algo común. Ocurrencia, pero el hecho de que el comentario jurídico requerido sugiere que al menos un incidente memorable. También del Deuteronomio. Cuando construyas una casa nueva, haz un parapeto para tu techo para que puedas no traiga sangre sobre tu casa si cualquiera se cae de él. 22.8. Es el edificio más antiguo conocido del mundo. Código de seguridad y honestamente bastante sensitivo. Algunas leyes trataban sobre los animales. No arar con un buey y un burro uncidos juntos. Si encuentras un nido de pájaro, déjalo, madre, vete, para que te vaya bien. Hay algo casi tierno en estos. Un recordatorio de que incluso en un mundo rígido sistema legal, la misericordia se extendió hacia abajo a los pájaros, a las bestias trabajadoras, a los olvidados. La ley no solo pretendía castigar errores. Se trataba de dar forma a una nación de conciencia. El año del jubileo fue quizás el más idea radical de todas. Cada 50 años, la tierra fue devuelta a su estado original propietarios. Las deudas fueron canceladas. Los esclavos eran liberados. Fue un reinicio cósmico. La tierra, dijo Dios, le pertenecía a él, no al pueblo. Eran inquilinos y sus fortunas no debían ser acaparadas a través de generaciones. Si el jubileo se celebró alguna vez plenamente se debate su práctica, pero su inclusión te cuenta todo sobre lo legal imaginación del antiguo Israel. También había reglas para la guerra, vacaciones, arquitectura, cobro de deudas y hasta disputas entre vecinos. Una ley establece que si la casa de tu vecino, si el buey cae en tu pozo descubierto, debe pagarle. Otro dice que si alguien toma prestada tu capa durante la noche, debes devolverlo antes del anochecer ya que puede ser su única manta. Su filosofía jurídica como empatía moral, estructurado, sí, pero profundamente humano, y todo construido sobre una base de asociación divina en los tribunales. Los casos de pena capital requerían 2 o más testigos. Los falsos testigos eran castigados con la misma pena que buscaban para el acusado. Si intentaran incriminar a alguien por un crimen que merecía la muerte, eran ejecutados a cambio. La justicia no era solo sobre la verdad. Se trataba de responsabilidad. Acusar era ganar peso. Tú no podías susurrar una calumnia y caminar lejos intacto.
Mientras te recuestas ahora, imagina un lugar tranquilo, pueblo de la antigua Judá. El sol tiene colocar. Los incendios están apagados. Las ollas han sido fregado. No hay viajes, no martilleo. Sin chismes. El sábado tiene comenzado. Una familia se sienta en silencio bajo un cielo abierto. Un escriba registra la semana. Mediciones finales. Un sacerdote guarda su pergamino. Y la ley como siempre reposa, no abolido, no olvidado, solo esperando como el séptimo día mismo. Dormir bien. Aventurémonos ahora en las áridas colinas. Del antiguo Oriente Próximo, en un mundo no se define por las murallas de la ciudad ni por el sistema de riego. Canales, pero por pacto. Un mundo donde el sistema legal no existiera, solo un conjunto de reglas. Fue una divinidad relación escrita en fuego, truenos y tablas de piedra. Este es el mundo de antiguo Israel. Una sociedad cuyas leyes no fueron escritos por reyes ni senados, sino por la misma mano de Dios. O al menos eso se creyó. Leyes que gobernaban no solo robos y asesinatos, pero días de descanso, hábitos alimentarios, brotes de moho y la cabra ocasional en el patio equivocado. Perdonaré el tono tranquilo. Incredulidad. Pero una vez que terminemos aquí, es posible que... Entiendo por qué incluso un endurecido el juez babilónico levantaría una ceja en lo que se consideraba legislación cotidiana entre los antiguos hebreos. Y en el centro de todo es el Sabbat, un día tan sagrados, incluso los palos eran una cuestión de vida y muerte. Empecemos por el comenzando o bastante cerca. De acuerdo a en el libro del Éxodo, Moisés recibió la ley de Dios en la cima del monte Sí. No fue un acontecimiento sutil. Hubo un relámpago. Hubo fuego. Había una nube y una voz como un trueno y una montaña que tembló. Y así, sin más, nació la ley. Los primeros 10 fueron grabados en piedra. Pero eso fue solo el prefacio. Que seguido, tejido a través del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fue un sistema vasto e intrincado. 613 mandamientos o mitzvot que rigen casi todos los aspectos de la vida hebrea. Muchos tenían sentido moral. No robar. Hacer no asesinato. Honra a tus padres, ese tipo de cosas. Pero otros tomaron un giro más específico. No usar prendas de lana y lino tejidos juntos. No sembrarás tu campo con 2 clases de semillas. No cocerás el cabrito en la casa de su madre. Leche. Era la ley como estilo de vida, como identidad. Como teología, se puede saborear, desgaste y olor. Cada regla tenía una razón, incluso si esa razón fuera conocida solo a Dios. El sábado no era simplemente un descanso del trabajo. Fue un asunto legal. Obligación ocupó el primer lugar entre las 10 mandamientos, situados incluso por encima del asesinato y adulterio. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Trabajo, pero el séptimo es sábado para el Señor tu Dios. En ella no harás hacer cualquier trabajo. Ahora te preguntarás qué exactamente contado como trabajo. Seguramente uno podría estirarse un poco, barrer una esquina, enciende una vela. Número absolutamente no. Estaba prohibido encender fuego. Estaba prohibido recolectar alimentos. Incluso caminar demasiado estaba mal visto. En Números 15, un hombre fue sorprendido reuniendo palos en el día de reposo. Palos, no árboles, no muebles, solo palos. Fue llevado ante Moisés. La comunidad esperó mientras Moisés preguntaba. Dios. Y Dios dijo en términos claros, será condenado a muerte. Entonces el pueblo lo sacó fuera del campamento. Y lo apedrearon. Empiezas a entender por qué los antiguos israelitas planearon su recogida de leña con mucho cuidado viernes. La ley hebrea no solo legislaba comportamiento. Moldeó la identidad. Los israelitas debían ser un pueblo aparte, apartado para un propósito divino. Todo sobre su forma de vida, desde la comida que comían y la forma en que lo hacían. Los campos cosechados reflejaban ese llamado. Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios. Dios, soy santo. Levítico 19:2.
Esta fue la fuerza impulsora detrás de las leyes dietéticas, las leyes de pureza y las negativa general a mezclar, combinar o hibridar cualquier cosa, incluidas las semillas, animales, prendas de vestir o fiestas. En las leyes de Kashrut, lo que era kosher, eran intrincado y serio. Sin cerdo, no mariscos, sin mezclar carne y lácteos, sin comer animales que no habían sido sacrificados adecuadamente, sin consumir sangre. No se trataba solo de salud o higiene. Se trataba de obediencia, sobre la internalización de la ley a través de rutina. No estaba simplemente siguiendo una regla. Tú se estaban alineando con el orden divino 3 veces al día. Luego estaban las leyes de pureza. Y estos, francamente, merecen su propio voluta. Volverse impuro no era un pecado, pero te dejó temporalmente incapacitado para participar en la comunidad o rituales del templo. Las causas incluyeron tocar un cadáver, dando a luz, teniendo ciertas enfermedades de la piel, o incluso simplemente tener relaciones sexuales. ¿La solución? Bañarse, esperar y a menudo se sacrifica. Los sacerdotes fueron entrenados para inspeccionar la piel. Condiciones en detalle. Levítico provee un conjunto sospechosamente minucioso de pautas diagnósticas. Si el pelo de la sierra se ha vuelto blanco, si aparece en ella la carne cruda, si se extiende por el cuerpo, uno puede imaginarse al sacerdote mirando el brazo de alguien, murmurando, que parece sospechosamente escamoso, e inmediatamente declarándolos inmundos por 7 días. No fue nada personal. Fue teológico dermatología. La justicia en la ley hebrea podría ser ambas compasivo y completamente intransigente. Había disposiciones para proteger a la pobre. Los campos no debían ser cosechados para los bordes. Las gavillas olvidadas debían ser dejado para el huérfano y el extraño. Las deudas se perdonaban cada 7º año. Los esclavos eran liberados según un cronograma. Incluso el ganado tuvo un respiro. No le pongas bozal al buey cuando trilla el trigo. Deuteronomio 25, 4. Si alguna vez te has sentido nervioso por el jurado deber, tomar consuelo. Al menos tu destino no se basa en el comportamiento de un pollo. En la antigua Grecia y Roma, la justicia era a la vez una actuación pública y una negociación divina. No se limitó a consultar a los testigos. Tu presagios consultados. Los dioses, después de todo, también tenía opiniones sobre demandas judiciales y sobre tratados, y ocasionalmente sobre aves de corral. Los griegos nos dieron el concepto de la democracia, y con ella los tribunales DRA. No es exactamente la variedad de gabli túnicas, pero algo más teatral. Cientos de jurados, muchos gritos, y muy poca preocupación por la calma deliberación. Los romanos, por el contrario, nos dieron el derecho infraestructura. Un sistema basado en código con personal capacitado, magistrados, abogados profesionales y un amor obsesivo por las categorías. El robo no era solo robo. Fue fértil manifiesto atrapado en el acto. Fertum nec manifiesto, no tribunal, etc. Todavía debajo de este barniz legal se encuentra un sistema igual de curiosos, supersticiosos y extrañamente tan específico como cualquier cosa en Babilonia o Judea. Empecemos con un cerdo. En ambos casos en Grecia y Roma, los animales podían ser puestos en ensayo. Sí, has oído bien. Si un cerdo derribó una estatua y una cabra, propiedad sagrada dañada, o un perro ladró en el caso de un sacerdote equivocado, la criatura podría ser capturado, juzgado en un tribunal competente y si es declarado culpable, será ejecutado. No porque los animales fueran agentes morales, pero porque su ofensa había perturbado el equilibrio cósmico. En Atenas, la Tribunal de Areópagus, un tribunal situado en la cima de una colina, ciudadanos de élite, una vez juzgados y condenados, una estatua por caer sobre un hombre y matándolo. La estatua fue entonces arrojado ceremonialmente al mar. En Roma, abejas que producían miel en el templo fue declarado propiedad pública. Si picaron a alguien durante una actividad religiosa. Durante la procesión se plantearon cuestiones jurídicas. ¿Fue un castigo divino o simplemente algo malo? ¿Suerte? Podrías pensar que esto es pintoresco. Los antiguos, sin embargo, lo tomaron muy en serio.
En serio. La ley no solo trataba del comportamiento humano. Se trataba de orden. Y orden extendida a animales, objetos y presagios. Los griegos eran especialmente aficionados a juicios públicos. Una corte ateniense típica podría tener 201 a 501 jurados elegidos por sorteo, se les pagó salarios modestos y, a menudo, hombres mayores con tiempo libre. No existían abogados como los conocemos hoy. Cada litigante habló por sí mismo, aunque los ciudadanos ricos podrían contratar a un escritor fantasma para crear un texto convincente discurso. El tiempo estaba estrictamente controlado. Un reloj de agua llamado clepsidra aseguraba cada orador tuvo su turno de palabra. Cuando él se acabó el agua y con ella tu argumento. Y los sujetos del juicio, bueno, ellos variado. Un hombre fue juzgado por robar uvas, otra para seducir a una flauta niña bajo falsas promesas. Sócrates fue juzgado famosamente por corrompiendo a la juventud y no creyendo en los dioses de la ciudad. Perdió y le dieron a elegir entre exilio o beber cicuta. Siempre el filósofo eligió la cicuta. El método de votación fue sencillo. Jurados arrojaron discos de bronce en urnas. Uno para convicción, una por una. Mayoría dictó sentencia, sin apelación. Era ruidoso, caótico y, a menudo, profundamente, personal. Pero fue justicia. O en al menos el mejor intento de Atenas. Los romanos, por su parte, adoptaron una actitud más enfoque procesal. Sus leyes eran establecidas en un código formal, el 12 tablas, inscritas por primera vez alrededor del año 450 a.C. Fue una respuesta a la demanda popular. Los plebeyos querían conocer las leyes en lugar de que confiar en los patricios que convenientemente los recordaron en el tribunal. Las 12 mesas deuda cubierta, propiedad, matrimonio, funerales, herencias, agresiones, esclavitud. Eran, en muchos sentidos, asombrosamente, detallado. El cuadro 3, por ejemplo, indica que si un deudor no paga, el acreedor puede encadenarlo durante 60 días. Después de eso, podrá venderlo o matarlo. Y si hay múltiples acreedores, pueden cortar los datos en pedazos y nadie se quejará si las piezas están desigual. Ya sea que esto fuera metafórico o no, afortunadamente, sigue sin estar claro. El derecho romano también incluía, curiosamente, procedimientos ceremoniales. Para transferir la propiedad, los primeros romanos utilizaban un proceso llamado manipatio, que involucró a 5 testigos, un juego de bronce, escalas y una declaración formal. Parecía menos una vela y más, un sacrificio ritual. Los testamentos debían leerse en voz alta antes de las 7. Testigos. Una palabra incorrecta o un tartamudeo podrían hacer que el documento nulo. Incluso los matrimonios eran ceremonias legales. Que incluye pasteles simbólicos, tomarse de las manos, y un acuerdo de que la novia participara en todos los asuntos, religiosos y doméstico. Había leyes para todo, incluyendo literalmente cómo estornudar. En público. Los romanos tenían un interés único en los presagios, especialmente en política. Antes de tomar decisiones importantes, especialmente declaraciones de guerra o la fundación de, se consultaron nuevas colonias y organizaciones. Se trataba de funcionarios religiosos capacitados en el antiguo arte de la observación de aves, no para el ocio, para los presagios. Soltarían pollos sagrados y observa hacia dónde volaron, cómo comían y si cloqueaban con aprobación. Si las gallinas se negaran a comer, los dioses estaban disgustados. Si comían con demasiada avidez, los dioses se enojaban. Sospechosamente entusiasta. Una vez antes de una batalla naval, las gallinas se negó a picotear. El general se irritó, los arrojó por la borda, diciendo, si no comerán, déjenlos beber. Perdió el batalla y posiblemente su trabajo. Derecho y la religión, ya ves, no estaba separada. Estaban trenzados juntos como una cuerda. No te atreverías a desatarlo. Volvamos a Atenas por un momento. Los griegos tenían un cargo legal conocido como arrogancia. No orgullo en el sentido moderno, sino comportamiento arrogante destinado a humillar a alguien. Si un hombre rico insultara a un ciudadano más pobre en público,
podría ser procesado. En un caso sobreviviente, un hombre fue multado por abofetear a otro ciudadano en una cena y haciendo chistes groseros después. La idea no era solo castigar la violencia. Era para prevenir la decadencia social. Una sociedad no podría funcionar si los poderosos se burlaron de los débiles. Así que lo hicieron. La crueldad es un crimen. Lo fue en cierto modo. Sorprendentemente modernos, en otros no tanto. También estaba el castigo ateniense, conocido como ostracismo. Una vez al año, los ciudadanos podían votar para exiliar a alguien que creían que se estaba volviendo demasiado poderoso o peligroso para la democracia. Si la persona recibió suficientes votos escritos en trozos de cerámica llamados avestruz, fueron desterrados por 10 años. Sin juicio, sin apelación. No lo fue pensado como castigo. Fue más bien preventivo. Mantenimiento. Imagínate ser exiliado por ser un poco, demasiado popular. El derecho romano, a pesar de toda la estructura, podría ser profundamente desigual. Un patricio que matara a un esclavo podría pagar una multa. Un esclavo que golpeó a un amo podría ser crucificado. Una mujer noble sorprendida en adulterio podría estar divorciado en silencio. Una mujer común y corriente, probablemente apedreada o algo peor. Y aún así hubo momentos extraños. Lógica. Tomemos como ejemplo la ley sobre el robo por noche. Si pillaste a un ladrón robando, entra a tu casa por la noche y podrías matar. Él sin consecuencias. Pero si era de día y había suficiente luz para identificarlo, había que pida ayuda antes de actuar. La ley parece implicar que el asesinato está bien, siempre y cuando no puedas ver el cara del ladrón. En ambas culturas, la tortura era legal, pero por lo general solo se aplicaba a esclavos. En Roma, el testimonio de un esclavo se considera válido solo si se extrae bajo tortura. De lo contrario, se suponía que podrían mentir para proteger a su amo. Esto creó un sistema extraño en el que la verdad tuvo que ser extraída a golpes de alguien antes de que contara. También existían sanciones legales para brujería, nigromancia y maldiciendo a tu prójimo con cera figuritas, un delito sorprendentemente común. Se han encontrado inscripciones que enumeran los nombres de aurigas rivales enterrados en tumbas con maldiciones adjuntas. El equivalente antiguo del sabotaje, el equipo de fútbol de fantasía de alguien. Y luego está la cuestión de los funerales. En tanto en Grecia como en Roma, la ley regulaba que ruidoso, largo y lujoso sería un funeral. Podría ser. El llanto excesivo, encuentra demasiado muchos flautistas. También encontramos romanos, en particular, tenía leyes sobre cuántos dolientes que podrías contratar. Sí, había dolientes profesionales. Y sí, estaban regulados. El objetivo era prevenir la violencia social. Competencia por convertirse en teatral dolor. Un humilde panadero no debería sentirse avergonzado que su funeral no incluyó 12 mujeres sollozando y un carro. Legal, la educación también se tomó en serio. En Roma, los aspirantes a abogados estudiaron bajo juristas, hombres como Elgas, Orpión y Cicerón, aprendiendo no solo leyes, sino retórica, gesto y sala de audiencias, actuación. Cicero escribió una vez que un buen abogado, el discurso debe incluir una introducción a ganar simpatía, una narración de hechos, una exposición del caso, reputación del argumento del oponente, una conclusión que despierta la emoción, en otras palabras, la ley como teatro, la sala del tribunal como escenario. Uno se pregunta con qué frecuencia los jurados fueron realmente persuadidos, y con qué frecuencia quedamos simplemente impresionados. Mientras te desplazas hacia el descanso, imagina el ágora de Atenas. Un hombre se encuentra frente a una multitud defendiendo él mismo en un caso de robo de aceitunas. La voz tiembla. El reloj de agua gotea. Los jurados susurran. Una paloma aterriza cerca, posiblemente ofreciendo comentarios. O quizás imaginemos una basílica romana. Columnas elevándose, magistrados en tokers, un joven escriba copiando furiosamente testimonio mientras intentaba no bostezar. En la esquina, alguien suelta un pollo. Para ver hacia dónde gira. Y la justicia, siempre ceremonial, siempre subjetivo, se desarrolla de nuevo.
En algún lugar entre la lógica y presagio, ley y suerte, palabra y silencio, duerme bien. Ahora vayamos hacia el este, hacia el orillas del Ganges. El aire es denso con incienso y niebla monzónica. En algún lugar se sopla una caracola. A lo lejos suena una campana del templo. Estás en la antigüedad india, donde la justicia no era solo una cuestión de ley sino de armonía cósmica. Aquí la ley se llamaba dharma. Una palabra tan expansivo que desafía la orientación directa traducción. Significaba deber, la rectitud, el orden moral y la sociedad obligación de una sola vez. Gobernado por el dharma como se debe hablar, comer, casarse, orar, regla, y sí, como se debe ser castigado por robar la vaca de otro hombre. Verás, en la antigua India, un crimen. No era simplemente ilegal. Fue una violación del orden universal, una fractura en el gran ritmo cósmico, algo que debe corregirse, no solo por el bien de la sociedad, sino por el bien de karma, reencarnación y la posición de uno en la próxima vida. Es difícil exagerar cuán estratificado es este sistema legal era. Porque si tú robaron una hogaza de pan en Babilonia, encontrarte si lo robaste en Roma, ellos. Podría vencerte. Pero en la antigua India, te preguntaron a qué elenco pertenecías, si te habías bañado esa mañana, como pura era tu alma, y si la se había ofrecido pan a un sacerdote. Entonces ellos decidieron tu castigo. El texto legal más famoso de la antigüedad la India es el Manismo Mariti, también conocido como las leyes de Manú. Se cree que fue compilado en algún lugar entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo. No lo fue técnicamente un código legal. Fue más como un manual de instrucciones teológicas para la sociedad, una guía sobre cómo deben comportarse los humanos si esperan evitar la espiritualidad desastre. Manú, el mítico primer hombre y el legislador, abre sus tratados con la debida llamarada. Esta es la ley que fue dicha por el creador autoexistente a Manú y por Manú a los sabios, lo cual es francamente bastante fuerte. Introducción. También te cuenta todo sobre cómo esta ley no fue vista como una opinión humana sino como instrucción divina. Y lo que sigue es hermoso por momentos, desconcertante y absolutamente rígido. Central al sistema le correspondió Vanna, el orden del reparto. Hubo 4 elencos oficiales. Brahmanes, sacerdotes y eruditos, kshatriyas, guerreros y gobernantes, visas, comerciantes y terratenientes, sudras, sirvientes y obreros. Y debajo estos, los intocables, aquellos que están completamente fuera del sistema de castas. Más tarde conocidos como Dalits, estos individuos realizar tareas consideradas espiritualmente contaminador. Curtido de cuero, manipulación cadáveres, limpieza de letrinas. Ahora bien, aquí está el punto crítico. El elenco determinó su estatus legal. No tu inocencia, no la naturaleza de tu crimen, solo tu elenco. Si un brahman y un sudra cometió la misma ofensa, sus castigos fueron, ¿cómo lo diremos? Es muy diferente. Si un brahman robó, podría pagar una multa y recitar algunos himnos. Si un sudra robó, podría ser marcados, mutilados o esclavizados. Si un brahman asesinara a alguien, tal vez un peregrinaje, alguna penitencia, tal vez ayunar durante un mes. Si un sudra simplemente insultara a un brahman, podría haberlo hecho. Le cortaron la lengua. Esto no fue visto como desigualdad. Fue orden. Cada elenco tenía su dharma, su papel. Y el castigo fue sobre preservar esa jerarquía. Desafiarlo era desafiar el diseño cósmico. Y el cosmos, tal como lo hemos visto, no aprecia ser cuestionado. Incluso hubo multas. Indexado al elenco. Manismi 8.267 lo explica claramente. El rey deberá infligir castigo de acuerdo al reparto del infractor. En otras palabras, no existía tal cosa. Como iguales ante la ley. El cuerpo de un brahman según Manú era sagrado. Para hacerle daño era contaminar el vaso del conocimiento. Para dañar a un sudra, bueno, menos. Se podría argumentar que fue un sistema legal diseñado por sacerdotes para sacerdotes. Pero la lógica, si se le puede llamar así, eso fue responsabilidad cósmica. Naciste en tu rol debido a tu karma.
La ley no tenía como objetivo elevarte, su objetivo era ayudarte. Desempeñar mejor su función para que tal vez lo harías mejor en la próxima vida. Las distinciones legales no eran solo acerca de la clase. Se extendieron al género, pureza ritual e intención. Por ejemplo, si un hombre de casta inferior tuviera relaciones íntimas con una mujer brahmán, podría ser ejecutado. Si un hombre brahmán sedujera a una mujer de clase baja mujer, podría ser multado o perdonado. En su totalidad si fue por consentimiento mutuo. Empiezas a ver el patrón. Las mujeres también tenían un papel jurídico específico que desempeñar padre, marido e hijo secuencialmente. Una mujer nunca debe ser independiente, dice Manu. En la infancia ella depende de su padre, en la juventud sobre su marido. En la vejez de su hijo. Las leyes sobre el adulterio eran grave pero más para las mujeres. Una mujer, aquel que sea sorprendido haciendo trampa, podría ser quemado vivo. A el hombre podría ser multado a menos que sea de un tono más bajo, en cuyo caso disparar de nuevo. Algunos castigos fueron sorprendentemente simbólicos. A un ladrón le podrían cortar los dedos fuera, sí, pero un mentiroso podría verse obligado a sostener una pistola al rojo vivo. Bola de hierro. Si lo dejaba caer, era culpable. Si lo sostenía, los dioses claramente lo habrían logrado. Lo protegió. Fue una prueba por ordalía, un método no exclusivo de la India, pero ejecutado aquí con un destello considerable. En algunos casos, el acusado podría ser sumergido en el agua. Si flotaran, eran inocentes. Si se hundieron, bueno, al menos se hizo justicia. Sido servido. Y luego estaban las multas. Manu era muy aficionado a las multas. Había mesas de ellos, gráficos, algoritmos realmente para calcular cuánto se debe en función de costo, intención y momento oportuno. Robar una vaca, costará 10 panis. Robar una vaca sagrada, 50. Robar una vaca durante un festival, 100. Robar una vaca sagrada durante un festival después contaminándose comiendo ajo. Probablemente la muerte. Las leyes también se aventuraron en lo profundo territorio personal. Había reglas sobre qué comer, cuándo y con quién. Reglas sobre cómo bañarse, dónde escupir y hacia dónde mirar cuando durmiendo. Había reglas sobre cómo nombrar a tu niño. Los brahmanes deberían tener nombres que terminen en enesman, mientras que Kantrias podría terminar en barmon. Incluso la postura corporal tenía reglas. Un estudiante no debe acostarse de lado durante el Vedic estudiar. Un penitenciario debe dormir en el suelo. Una viuda, bueno, lo ideal sería. Únase a su marido en el pe, aunque la práctica conocida como sati fue debatida y no se aplica universalmente. Aún así la implicación era clara. Cada momento de la vida estaba sujeto a regulación. Y sin embargo, en medio de este intrincado latiz de casting, pureza y penitencia, había destellos de algo más. Por ejemplo, el concepto de no violencia, una ahimsa, fue profundamente arraigado en el orden jurídico y moral tradición. Incluso los animales habían sido protegidos. Estado. Dañar a una vaca era mucho más ofensivo que insultar a un comerciante. En algunos casos, matar accidentalmente aún el insecto podría requerir un ritual. Purificación. Y luego estaba el interés de la ley en intención. A diferencia de otros códigos antiguos que se centraban puramente en el acto, la ley del Dharma a menudo consideró el motivo. ¿Mataste a alguien? ¿De ira? ¿Te arrepentiste? ¿Estabas bajo la influencia de la pasión? ¿O alcohol? Estos factores importaron. El castigo podría no cambiar dramáticamente, pero el sacerdote que supervisa tu expiación ciertamente tomaría nota. También existía un mecanismo legal para indulto. Si un rey erró o un juez emitió un veredicto injusto o si es culpable el hombre confesó con genuino remordimiento, se podrían reducir ciertos castigos. Arrepentimiento, ayuno, peregrinación y la caridad podrían limpiar todo pecado. No legal inocencia, pero mitigación kármica. En otras palabras, un hombre podría ser culpable en tribunal, pero inocente a los ojos de la diosa si realizaba la penitencia adecuada.
Donó vacas a Brains y se abstuvo por comer cebollas durante un año. Nos deja hagamos una pausa ahora para imaginar una sala de tribunal en India antigua. No es un tribunal como los que conocemos. Es un pabellón al aire libre quizás cerca de un templo. El juez es un brahmán flanqueado por asistentes. Cerca se sienta un escriba con una hoja de palma. Pergaminos. Un comerciante ha traído un queja. Su vecino tomó prestado un arado. Y lo devolvió roto. El acusado lo niega. Se llaman testigos. Juramento se toman, se examina el arado. Un se consulta al astrólogo. Y luego el juez da su veredicto, tranquilo, sereno, citando tanto precedentes como escrituras versículo. El acusado fue multado con 5 panes y se aconsejó bañarse diariamente y ofrecer ghee a allí, y deja de maldecir a sus vecinos. Búfalo. Se hace justicia. El karma es en conserva. Todo el mundo se va a casa. Como tú, déjate llevar por el sueño y considera esto. En la antigua India, la ley no era un asunto separado. Profesión. Era una ciencia sagrada, una mezcla de ética, teología, astrología y la agricultura. Toda regla tenía raíces en lo eterno. Cada castigo moldeó el alma. Tú no estábamos simplemente rompiendo una regla. Tú eras perturbando el ritmo del universo. Y sin embargo, incluso el código más estricto ofrecido esperanza a través de la penitencia, a través de disciplina, a través del largo camino de renacimiento. Después de todo, incluso los más bajos podrían serlo. Renacer como sabio. Y hasta el más puro podría caerse si se olvidaron de bañarse antes oración. Así que duerme tranquilamente y que tu karma se mantenga equilibrado. Dormir bien. Bienvenidos ahora a la antigua China, una tierra de tablillas de jade. Patios silenciosos y leyes, códigos escritos no con la justicia en mente, pero con eficiencia. Este no era el reino de la misericordia ni equilibrio cósmico. Este era el reino del legalismo. Si vivieras bajo un régimen legalista, no te preguntaste si las leyes eran ferias. No preguntaste si el castigo encajara el crimen. Usted preguntó si el castigo sería llegar antes de la cena y si quieres permitido terminar de comer antes de ser detenido. Porque el legalismo en su forma más pura no se trataba de moralidad. Se trataba de control. Y en ninguna parte estaba esa filosofía más despiadadamente, gloriosamente, y uno debo admitir que se aplica de manera extraña que bajo la dinastía Qin, 221 a 206 a.C. Una breve dinastía, una dinastía dura, y uno que a pesar de su corto reinado logró construir la Gran Muralla, estandarizó las escrituras chinas y enterrar un ejército entero de terracota soldados. Todo esto mientras se hace ilegal poseer ciertos tipos de libros. Fue impresionante, fue eficiente y fue absolutamente aterrador. Empecemos con lo básico. En la historia temprana de China, había 3 filosofías en competencia: confucianismo, taoísmo y legalismo. El confucianismo creía en la moral cultivo, gobernantes sabios y filiales piedad. El taoísmo prefería la naturaleza, fluyendo con el Dao, y no preocuparse demasiado por papeleo. El legalismo, por otro lado, creía que la gente era naturalmente egoísta, miope y con constante necesidad de corrección. Se propuso que se establecieran leyes fuertes y estrictas. La aplicación de la ley y los castigos severos fueron la única manera de mantener el orden social. No le importaba si la gente era buena. Solo quería que se comportaran. Para citar al famoso legalista los filósofos Sanfasi, si las recompensas son altas, entonces, ¿qué hace el gobernante? Las necesidades se verán afectadas rápidamente. Si los castigos son severos, ¿qué hace? Lo que no se quiere se evitará rápidamente. A cartel motivacional, si alguna vez lo hubo uno. Entra Qin Shi Huang, el primero emperador de una China unificada. Él heredó asesores legalistas, ministros legalistas y una cosmovisión legalista que veía la misericordia como debilidad. Abolió los estados feudales y los sustituyó. Títulos nobiliarios con prefecturas estatales y exigió lealtad no a la familia ni tradición, sino a la ley. Para garantizar cumplimiento,
emitió un asombroso volumen de leyes uniformes con castigo tan precisos que uno pensaría que lo eran diseñado por un contable enojado. Tomemos un ejemplo sencillo: no denunciar un delito. Según la ley Qin, si veías a alguien cometer un delito y no hacerlo inmediatamente, repórtelo a las autoridades. Usted fue culpable por asociación. Esto incluía a su cónyuge, sus niños, sus compañeros de trabajo y, dependiendo sobre el crimen, todo tu pueblo. Podrían azotarte, tatuarte, enviarte a trabajos forzados o ejecutados. En otras palabras, ver algo, decir algo, o demás. Hablando de castigos, la barbilla tenía una amplia gama: tatuarse la cara con tinta para marcar la nariz o la oreja de los criminales. Remoción por reincidencia. Amputación de los pies por hurto grave. Forzado trabajo en proyectos imperiales como el Gran Muralla. Ejecución a menudo por decapitación por delitos contra el Estado. Curiosamente, no hubo planes a largo plazo. Prisiones. La idea era castigar rápidamente, visiblemente y de forma permanente. La rehabilitación no era el objetivo. La disuasión fue. Los funcionarios de Qin también implementaron medidas colectivas. Castigo. Si un miembro de la familia violaba la ley, los otros también podrían ser castigados. Completo. Las comunidades podrían sufrir si alguien desertado, abandonado o albergado fugitivos. Imagina que tu primo roba un pollo y de repente tu casa se derrumba. Tu padre pierde su trabajo y tú estás enviado a la frontera para construir un muro sin zapatos. El legalismo no era sutil, pero era eficaz. La ley también llegó a la vida cotidiana. Había regulaciones sobre la vestimenta, peinados, tamaños de herramientas, pesos y medidas. La estandarización bajo Qin Huang era legendario. Todos los carros debían tener el mismo eje ancho. Todos los caracteres escritos fueron estandarizados. Todas las monedas se hicieron uniformes, redondas y agujeros cuadrados. Todos los documentos legales fueron emitidos en tiras de bambú de idéntica longitud. Era una visión del imperio como una enorme hoja de cálculo, perfectamente alineada, codificado por colores y absolutamente humillante. Una de las características más extrañas de Qin el legalismo era su relación con libros. En el año 213 a.C., temiendo la propagación de ideas corruptas, especialmente las confucianas. Qin Shi Huang ordenó la quema de todos los textos filosóficos no directamente relacionados con la doctrina legalista, agricultura o medicina. Esto no fue solo una hoguera de las vanidades. Fue una purga completa de la memoria intelectual. Los académicos fueron arrestados y las bibliotecas, destruido. Los que resistieron fueron enterrados vivos o obligados al silencio. La idea no era debatir ideas. Era para eliminarlos. Se te permitió pensar en silencio. Pero si escribieras tus pensamientos y incluyeron las palabras benevolencia, ritual, o confuciano, es posible que te falte una mano o una lengua. Sin embargo, a pesar de toda su brutalidad, el sistema funcionó, al menos por un tiempo. Bajo el gobierno de Qin, China se unificó por primera vez. Se construyeron caminos y canales a lo largo del río. Provincias. Los dialectos regionales se unieron mediante escritura estandarizada. La Gran Muralla se construyeron los primeros segmentos. El bandidaje disminuyó. Los ingresos aumentaron. La ley era dura, sí, pero era previsible. Y en tiempos de caos, la previsibilidad puede parecer seguridad. Si obedecías, te dejaban solo. Si desobedeciste, las consecuencias fueron inmediato. Había extrañamente una especie de justicia. En la severidad. Las reglas aplicadas a todo el mundo en el papel. Incluso los nobles eran sujetos a la ley estatal. Y a veces incluso la familia del emperador no se salvó. Veamos algunas leyes reales de Qin. Si dos personas pelean y una muere, el asesino es ejecutado. Si ambos sobreviven, ambos son azotados porque claramente la violencia es indigna. Si una persona se muda sin permiso del Estado su hogar es disuelto. Si un hombre mayor de edad se niega a casarse, debe pagar una multa. El matrimonio es considerado un deber cívico. Si una mujer es mayor de edad y soltera, ella también será multado.
Si un campo va hasta que tú no lo denuncies, te multan por ello negligencia. Si criticas una orden gubernamental, puedes ser etiquetado como enemigo del Estado. El mensaje fue claro. No luches, no te desvíes. No te quejes y por el amor de Dios, planta algo. Ahora bien, no todo fue castigado igualmente. Delitos contra el Estado, sedición, la deserción y la evasión fiscal eran castigadas mucho más severamente que los crímenes contra vecinos. Podrías matar a un hombre y ser enviado a mano de obra. Pero si usted cuestionara al emperador, eso fue traición. Y traición fue como siempre un crimen que se castigaba mejor con prejuicio extremo por extraño que parezca, a pesar de toda esta rigidez tuvo sus recompensas. El sistema legalista. Si usted reportó un crimen, fuiste recompensado. Si usted capturaste a un fugitivo y fuiste recompensado. Si delataste a tu propio pariente, le agradecieron y le recompensaron torpemente. El sistema no solo funcionaba con miedo, sino también con incentivo. No se esperaba lealtad. Fue diseñado. Entregue un fraude fiscal y podría obtener una cabra. Denuncia a un funcionario corrupto y podría ser promovido. Se hizo justicia a través de la denuncia de irregularidades. Y en un extraño giro, el legalismo. Creía que el gobernante debía ser invisible. Anfeasi aconsejó que un buen gobernante nunca debe revelar sus emociones, nunca explicar sus decisiones y nunca hablar más de lo necesario. El emperador en esta visión no era un hombre. Era una institución, una caja negra de fuerza. No necesitaba saber lo que el pensamiento. Solo había que tenerle miedo. Leyes. Por supuesto, estos sistemas rara vez duran. Para siempre. La dinastía In se derrumbó después solo 15 años. Las razones, aplastante impuestos, trabajo forzado, ejecuciones masivas, un aire impopular y, irónicamente, falta de flexibilidad. Cuando llegó la rebelión, llegó rápido. La gente estaba cansada de ser castigada por estornudar en la ceremonia equivocada. La dinastía siguió y rápidamente intentó suavizar el legalismo con la ética confuciana. La ley permaneció, pero salpicada de palabras como virtud y benevolencia. A los eruditos se les permitió volver a escribir. Los libros regresaron, y los castigos, aunque todavía eran graves, ya no eran del todo tan quirúrgico. El legalismo nunca desapareció por completo. Las ideas siguen arraigadas en la administración. Sistemas en todo el este de Asia. Pero puro legalismo, como una trampa de acero, era eventualmente reemplazado por algo un poco más acolchado. Mientras te vas quedando dormido, imagina una ciudad bajo el gobierno de Qin. Las calles son tranquilo, demasiado tranquilo. Un niño se apresura a arrancar las malas hierbas antes inspección. Un empleado mide nerviosamente monedas con un peso aprobado por el Estado. El granjero mira al cielo, preguntándose si sembrar hoy viola una cuota de granos. Una patrulla pasa caminando. Nadie habla. No uno se atreve. En una pequeña habitación, un erudito copia un pergamino. Hace una pausa y mira hacia arriba. Su hombro, y cambia la palabra Confucio para dominarse por si acaso. Porque en el mundo del legalismo, el silencio es seguridad y la ley no. Justicia. Es obediencia. Dormir bien. Ahora viajamos hacia el norte, hacia el tierras altas de Anatolia, a una tierra pedregosa, mesetas, gruesos muros de adobe y gente bastante sensata y con un profundo afecto por las vacas y condicional justicia. Bienvenido al mundo de los hititas. No son los más famosos de las civilizaciones antiguas, encajado en la historia entre los dramáticos egipcios y el asirios ávidos de atención. Pero los hititas nos dejaron algo maravillosamente práctico. Un código legal que se lee menos como divino trueno y más como un inusualmente severo manual familiar donde estaba Hammurabi fuego y furia, ojo por ojo. Los hititas preferían preguntar, ¿podemos resolver esto con una multa, tal vez con una cabra? Su código legal data de alrededor de 1650. Hasta 1100 a.C. es una curiosa mezcla de gentileza, lógica y momentos de absoluta desconcierto.
Y nos dice mucho sobre lo que significaba vivir en una sociedad antigua que no intentó ser santo, solo funcional. Empecemos con lo que llaman el Leyes de la Tierra de Ati. Un conjunto de aproximadamente 200 leyes talladas en tablas y descubierto de las ruinas de Atusa, el capital hitita. Y si las leyes de Babilonia estuvieran grabadas en piedra con la furia de la venganza, las leyes hititas parecían haber sido revisadas con el tiempo, se suavizó y se actualizó como un memorándum de oficina muy utilizado. Tomemos este ejemplo, primeras versiones de la ley hitita prescribía la pena de muerte para ciertos delitos, pero en casos posteriores versiones, la pena de muerte se sustituye con una multa o a veces nada en absoluto. Casi se puede oír al escriba murmurando, eso parece un poco duro. Digamos 10 ovejas en su lugar. Una de las cosas más reveladoras sobre la ley hitita es lo que le concierne. Animales. Si alguien te roba el buey, te debo 30 siclos de plata. Si ellos roba tu cerdo, 15 shekels. Y si tú el perro muerde a alguien, bueno, depende. Si un perro muerde a un hombre y el hombre muere, el dueño del perro deberá dar uno esclavo de la familia del muerto. No una multa, no dinero, un esclavo, que, usted saber, plantea preguntas. ¿Por qué no simplemente ejecutar al perro? Pero entonces tal vez los hititas consideraron justo compensar trabajo por trabajo. Una vida perdida, un trabajador regresa. Es extrañamente específico y silenciosamente brutal. Los hititas también tenían leyes relativas a vacas en el lugar equivocado en el momento equivocado tiempo. Si una vaca cornea a un hombre y lo mata, el dueño deberá pagar 6 siclos de plata. Al parecer, no es culpa de la vaca, solo, desgraciado. Pero si un toro monta la vaca de otro hombre sin permiso, el propietario del toro le debe una multa al dueño de la vaca. Sí, incluso la mala conducta animal era legal. Asunto. Parece que no hubo ningún tribunal hitita demasiado orgulloso para escuchar un caso sobre boine límites. Luego está la cuestión del daño a propiedad, que aparece con frecuencia. Una ley declara, si un hombre entra a la casa de otro hombre y rompe una olla, él deberá reemplazar la olla y dar una sequel de plata. Muy justo, muy razonable. Pero hay un seguimiento. Si un hombre toma prestada una olla y la rompe, también dará un sequel, pero solo si la olla era nueva. Esto nos dice dos cosas. Los hititas estaban muy preocupados sobre ropa de cocina. Tenían un robusto concepto de depreciación. Si la olla era vieja, bueno, accidentes. Suceder. No es necesaria ninguna multa. Pero si esa sí era nuevo, eso es culpa tuya. Pagar. Que no es ira divina. Es un seguro antiguo lógica. También existen varias leyes al respecto muerte accidental si un hombre accidentalmente mata a otro mientras tala un árbol, él debe una multa si alguien muere durante un colapso de la casa, el constructor puede deber restitución. Y si alguien entra en una obra y se lesiona, eso es sobre ellos. En esencia, tenga cuidado donde tú caminas podría haber una situación sin supervisión. Escalera hitita a la vuelta de la esquina. Los hititas estaban sorprendentemente interesados en responsabilidad y no solo penal, sino civil. Lo rompiste. Lo compraste tú causaste eso, lo pagas. Simple, pragmático, ocasionalmente extraño. Una ley es particularmente memorable. Si un hombre le muerde la nariz a otro hombre, pagará 6 siclos de plata. Este abre una serie de preguntas. El principal entre ellos, ¿con qué frecuencia les ocurrió esto? Es el tipo de ley que te hace imagínese algo muy específico, muy desafortunada reunión del ayuntamiento donde alguien dice, muy bien, de ahora en adelante, morderse la nariz es punible. Hemos tenido suficiente. En los casos que involucran a la familia, la ley hitita se complica. Por ejemplo, el matrimonio solía se organizaron, se intercambiaron diarios y se escribieron los contratos. Un hombre podría divorciarse de su esposa, pero le debía su parte de la herencia, especialmente si la tenía niños nacidos. Pero si la esposa se fue sola y no hubo abuso ni adulterio involucrado, ella podría perder su reclamo.
Los niños podrían ser adoptados formalmente y la adopción era jurídicamente vinculante. Pero los niños adoptados no podían ser repudiados sin causa. En otras palabras, una vez que reclamaste a alguien como familia, la ley esperaba que actuaras me gusta. No era una cuestión de sentimientos. Se trataba de una obligación. La ley hitita también permitía a las mujeres poseer propiedad, heredar tierras e incluso administrar los hogares en ausencia de sus maridos. Esto no era universal en la antigüedad. Mundo. Y aunque no significó plena igualdad, significaba que una mujer, particularmente una viuda o sacerdotisa, podría ejercer funciones legales agencia, sin supervisión masculina. Incluso hay constancia de un patrimonio femenino. Gerente que comparece ante el tribunal para resolver un disputa de tierras. El escriba, uno se imagina, no parpadeó. Ahora, hablemos de magia. Los hititas creían en ello. Firmemente, pero no lo trataron con ejecuciones y hogueras, pero con leyes. Si maldijiste a alguien, podrías deberle algo. Les pondré una multa. Si usaras magia para causar si sufrieras enfermedad, serías exiliado. De hecho, varias leyes mencionan derechos de purificación, ceremonias diseñadas para limpiar el mal o la desgracia causado por una ofensa mágica. El castigo no siempre fue brutal. A menudo se ritualizaba y lo más importante es que se reconoció como real. Si tu vecino dijera que le has echado un maleficio, cultivos, los tribunales no pidieron pruebas. Le preguntaron si había realizado la purificación adecuada. De nuevo, no es una cuestión de culpa, es una cuestión de restablecer el orden. También existen leyes sobre dañar a la realeza. Propiedad, incluidos los muros del palacio. Si un hombre sube el muro del palacio sin si no hay permiso, será asesinado. Bastante sencillo. Se supone que los hititas no lo hicieron. Aprecio el escalamiento casual, pero si un hombre insultó al rey, solo podría ser multado, suponiendo que no repitiera la ofensa. Es una inversión interesante. Actúa contra el palacio y morirás. Decir si haces algo grosero, te cobrarán impuestos. Al parecer, el rey podía tolerarlo. Palabras más que transgresión. Ahora bien, la ley hitita era famosa en su tiempo. Por ser relativamente humano. A diferencia de los babilonios rara vez utilizaban la pena de muerte. Pena. Incluso crímenes tan graves como la bestialidad, que en muchas culturas antiguas eran castigados con la muerte, fueron tratados de manera diferente por los hititas, generalmente con destierro. Parecen preferir la eliminación a la venganza. Si alguien no pudiera vivir adecuadamente en sociedad, fueron enviados, no asesinados. Hay aquí ecos del exilio como cuarentena moral. Y si un esclavo fue abusado o maltratado injustamente castigado, la ley exigía una indemnización, a veces incluso la libertad. Una fascinante la ley se refiere al refugio. Si un hombre llegase a tu pueblo y tuviese sin familia, sin trabajo y sin tierra, ésta se esperaba que le diera un lugar para dormir. Y algo de grano, no caridad, legal. Requisito. Los hititas entendieron algo que muchos las sociedades luego olvidaron, que la pobreza era un problema estructural, no un fallo moral, y la comunidad asumió la responsabilidad para sus miembros vulnerables. Nadie debería morir de hambre en una tierra con normas. Ahora imagina si quieres un sala del tribunal en Atusa. Un hombre se presenta descalzo ante un juez, quemado por el sol, sosteniendo una olla rota. Él dice su vecino lo tomó prestado y lo usó para cocinar mi hijo, lo dejé caer en un río y ahora se niega a pagar. El juez asiente. A él escriba desenrolla una tablilla. Ellos revisan el leyes sobre la marihuana. Debaten su valor. ¿Lo fue? ¿Nuevo? ¿Estaba glaseado? ¿Pertenecía a algún sacerdote? Después del debate, se emite el veredicto. Devuelva el bote más un sequel por insulto. El hombre asiente. El vecino gruñidos. Se hace justicia. Sin maldiciones, sin espadas, solo una olla, una regla y un acuerdo silencioso. El código legal hitita no está lleno de castigos épicos o mandatos divinos.
Él carece de la retórica celestial de Moisés o la violencia teatral de Asiria, pero es humano, profundamente humano. Estos fueron personas que entendían que la mayoría de los crímenes no fueron rebeliones cósmicas. Ellos eran errores o accidentes o peleas por propiedad, ganado y malentendidos. Y su ley no intentó aterrorizar. Él intentó repararlo. Eso es lo que lo hace extraño. No porque es extraterrestre, sino porque es familiar, sorprendentemente moderno. A medida que te instalas en descanse, imagine el mundo de los hititas. Casas de piedra, herramientas de cobre, ollas. Equilibrado sobre llamas abiertas, las cabras discutiendo detrás de una valla, hermanos discutiendo sobre tierra, esposas discutiendo por las cabras. Y en medio de todo, un pergamino, un atrio, una voz tranquila que decía, resolvamos esto. Equitativamente, porque a veces la justicia no es trueno. A veces es una olla de repuesto, una fina de 3 ciclos, y el recordatorio para mantener a tu vaca en tu propio lado del campo. Dormir bien. Ahora giramos hacia el oeste a través de los océanos y tiempo en las selvas tropicales de Mesoamérica. Aquí, entre templos. Envueltos en enredaderas y plazas labradas en piedra, nos adentramos en el mundo de los antiguos mayas, una civilización de astrónomos, calendario guardianes y registradores cívicos con una opinión firme sobre cómo comportarse en público. Los mayas construyeron ciudades que se levantaron desde el rompecabezas de piedra caliza como dosel de la jungla y sombra. Trazaron los cielos con impresionantes precisión, eclipses previstos, jugaban juegos de pelota rituales y hablaban por teléfono. 30 idiomas, muchos de ellos aún vivos hoy. Y, lo que es crucial para nuestros propósitos, tenían leyes que no siempre estaban escritas. Piedra o conservada en un largo periodo legal, códigos como Hammurabis o el romano 12 mesas, pero incrustadas en murales pintados sobre la cerámica y recordado en la sociedad tejido de sus ciudades, especialmente cuando alguien intentó robar cacao. Sí, el cacao, el grano fermentado del cual se hace el chocolate, era más que una comida de lujo. En la sociedad maya, era divisa. Y si lo robaste, tú no éramos solo unos ladrones. Tú eras un falsificador, una amenaza para la economía, prácticamente una crisis económica andante en sandalias. Para entender la ley maya, primero hay que comprender la sociedad maya. Fue jerárquico pero no sin estructura. En la cima se encontraba el Kauhular, el lugar sagrado. Señor o rey que gobernaba tanto políticamente y religiosamente. Debajo de él estaban los nobles, los sacerdotes, los escribas, comerciantes, artesanos, agricultores y trabajadores. En el fondo estaban la guerra cautivos, siervos por deudas y esclavos, aunque incluso ellos conservaron algunas garantías legales. Reconocimiento. Ciudades mayas como Dao, Copán y Palang funcionó como independientes reinos. Cada uno tenía sus propios gobernantes, templos, leyes y tradiciones. No existe un código jurídico único y unificado para todos. Regiones mayas, solo una visión del mundo compartida. Y en esa visión del mundo, la justicia era sobre la armonía con la tierra, con la dioses, con vuestros vecinos. Cuando la armonía se rompió, digamos por el robo. El saco de cacao de otro hombre, el equilibrio tuvo que ser restaurado. Ahora, sobre el cacao, Es fácil pensar en el chocolate como un capricho. Pero para los Mer, el cacao era dinero. 5 con los granos de cacao se pueden comprar tamales. 10 los frijoles podrían ayudarte a conseguir un huevo de pavo. A 100 podrían conseguirte un esclavo modesto. Y por un saco lleno de frijoles, estabas prácticamente un banquero. Naturalmente, esto llevó a, digamos, la tentación. Y así, el robo de cacao fue tratado con la seriedad que las sociedades modernas reservan para malversación o falsificación. Si te pillaron manipulando cacao tiendas, diluyendo los frijoles, reemplazándolos con cáscaras falsas, o robando en los puestos del mercado, los castigos podrían ser severos. Se esperaba la restitución. La humillación era algo común. En algunos casos, tus manos podrían estar atadas públicamente y mostrado, el equivalente maya de una flagelación en las redes sociales.
No solo fuiste castigado por el robo, fuiste marcado públicamente, ricamente, y con un fuerte tono de no lo intentes. Esto otra vez. Pero la justicia no siempre fue violento. Más a menudo, era performativo. Procedimientos judiciales mayas, cuando ocurrieron, fueron acontecimientos públicos. Disputas fueron escuchados por los ancianos de la ciudad o designados jueces, a menudo nobles, que operaban desde casas designadas del consejo o abiertas patios. Estos procedimientos fueron formales y cronometrados. Con el calendario, y empapado en vestido ceremonial. El acusado podría ser obligado a pararse descalzo frente a la comunidad, brazos cruzados, cabeza gacha, no solo para mostrar vergüenza, pero literalmente encarnar la culpa. Se llamaron testigos, se entregaron testimonios y la sentencia final no fue emitida solo por palabra, sino por el gesto. En algunas regiones se utilizaba un bastón o cetro. Sostuvo un alto para indicar que el juicio había sido aprobada. A diferencia de los romanos o los babilonios, los Mer puso menos énfasis en la codificación castigo y más sobre la restitución y reparar. Digamos que un hombre pisoteó la casa de su vecino. Campo de laberinto durante un festival de borrachos. No fue encarcelado. Se le exigió que resarciera la pérdida, probablemente con trabajo, laberinto o cacao. Si rompió una olla doméstica durante una disputa, es posible que tenga que reemplazarlo y sentarse afuera de la casa de la víctima durante un tiempo completo día como un gesto silencioso de disculpa. Se podría decir que es una justicia incómoda, pero funcionó. Los crímenes violentos existieron. Asesinato, agresión y, ocasionalmente, traición, pero eran relativamente raros y a menudo vinculado a la guerra o a la política traición. Cuando se produjo un asesinato, el castigo podría implicar la ejecución, pero solo si el asesino se negó a ofrecer restitución. Si la familia de la víctima aceptó un asentamiento, tierra, bienes, trabajo, el asesino podría quedar impune. La justicia en este mundo se negoció y profundamente personal. Incluso en la muerte, la comunidad tuvo la última palabra. Ahora se puede decir que la ley maya, aunque reflexiva, en muchos aspectos, no era igual. Clase importaba, el género importaba, los linajes importaba. Una corte noble robando poder ser deshonrado o multado. Un campesino, posiblemente azotado o algo peor. Las mujeres podrían presentar denuncias ante los tribunales, especialmente en casos de violencia doméstica o disputas por la tierra, pero sus testimonios sostuvo menos peso. A las viudas y sacerdotisas les fue mejor, particularmente si administraban tierras o bienes del templo, pero éramos excepción. Y para los esclavos, aquellos capturados en la guerra o nacido en esclavitud, la ley fue brutalmente aplicada. Transaccional. Podrían venderse, marcarse y sacrificado. Aunque curiosamente, incluso algunos esclavos tenían protecciones legales si existieran maltratados más allá de las normas aceptables. A la línea, por tenue que fuera, existía. No fue justicia, como podríamos esperar, pero era justicia tal como ellos la definían. Ahora sobre la brujería. Los mayas eran excelentes astrónomos y cronometradores expertos, también tenía una firme creencia en lo sobrenatural. Influencia. Maldiciones, presagios y ofensas mágicas podría tener consecuencias jurídicas reales. Si le acusan de lanzar un hechizo sobre alguien, por ejemplo, para hacer que sus cosechas fracasen o provocar un aborto espontáneo, podría ser llevado ante un consejo y interrogado. Es posible que se le pida que se someta a una ritual de purificación, pagar una multa o en los casos más graves serán exiliados. Y el exilio no fue meramente geográfico. Él era espiritual. Te separaron de tu comunidad, tu linaje y tus dioses. Tú podrías ser enviado a la jungla, no a morir necesariamente, sino vivir fuera de la calendario, más allá de la protección de rituales. Ya no eres parte del tiempo, un destino que algunos creían peor que la muerte. Un caso peculiar sobrevive en la lengua oral. Tradición. La historia de un hombre que robó cacao destinado para uso ritual, granos que debían ser ofrecidos a los dioses en el fiesta de Año Nuevo. Lo atraparon y confesó. Y en lugar de ser ejecutado o golpeado,
Fue sentenciado a permanecer de pie en el borde de la plaza central, con la cabeza inclinada, sosteniendo el saco de cacao mientras los niños arrojó conchas trituradas a sus pies. Fue público. Fue una ceremonia. Fue humillante y el mensaje fue claro. Tú no robar a los dioses. Puedes robar de tu vecino y tal vez negociar. Pero de los dioses, no a menos que disfrutes siendo apedreado por muy pequeños, muy refugios simbólicos. Hablemos brevemente sobre la deuda. La deuda en la sociedad maya era a menudo es una cuestión de honor y parentesco, no bancos. Le debías a un vecino, a un sacerdote o a un comerciante, no una institución financiera. No pagar una deuda podría resultar en trabajo en régimen de servidumbre. Pero esto no siempre fue así permanente. Temporada de trabajo, liquida tu cuenta y ve gratis. Pero si huyes tu deuda, si desapareciste durante una temporada de siembra, entonces podrías ser declarado ritualmente muerto, borrado de los registros, tu nombre borradas de Estelye, tus deudas transferido a su familia. Por defecto no fue solo un fracaso económico. Fue desaparición social. Incluso el cronometraje afectó a la ley. Cierto, los días se consideraban inocuos para juicios, ejecuciones o castigos. No querías condenar a alguien por un mala cita podría enfadar a los dioses o proyectar una sombra sobre el destino de la comunidad. Algunos delitos fueron pospuestos hasta que alineación de calendario más favorable. Imagínese decirle a un juez, sé que robé la canoa, pero hoy son 3 y que. Eso es mala suerte para una paliza. Y el juez está de acuerdo. Ahora, imagina la escena. Un hombre se encuentra en una plaza de azulejos vigilada por sus vecinos. Lo han acusado de diluir el cacao. Frijoles con semillas de calabaza tostadas. A delito grave él no lo niega. El juez, un anciano con la cara pintada y túnicas de plumas, escucha. Testigos hablar. El vendedor del mercado describe el sabor es un poco diferente, más calabaza que chocolate. El veredicto. El ladrón debe devolver el doble del valor. Él debe entregar 2 sacos de cacao puro, escogido a mano, sin cortar antes de la siguiente rotación del calendario. Hasta entonces, debe llevar una faja tejida. Marcado con el símbolo de la vergüenza. Él camina a casa lentamente, la faja pica. Se hace justicia. La justicia maya nunca fue solo se trata de reglas. Se trataba de relación entre personas, entre ciudades, entre humanos y dioses. Él no tenía por objeto aislar a los malhechores, sino reintegrarlos mediante el pago, purificación y rendimiento. No siempre fue justo, pero lo fue. Comunal. Pecaste públicamente. Tú eras juzgado públicamente. Hiciste las paces en público. Entonces quizás estés invitado de vuelta a la fiesta. A medida que caes en quietud ahora, imagina los sonidos de la noche maya, el canto de las ranas, el silencio del viento a través de los árboles de sable, los bajos redoble de tambores lejanos, un chico del mercado contando granos de cacao bajo la luz de una linterna, y en algún lugar un ladrón rehabilitado, contrito, cuidando el laberinto de otro campo hasta que su deuda sea pagada. Porque en este mundo la justicia no es una célula. Es un círculo. Dormir bien. Terminamos nuestro viaje en lo alto de los Andes. Entre terrazas de piedra, crujientes montañas, el aire y el sonido de las sandalias sobre grava. Bienvenido al Imperio Inca. A civilización que logró gobernar una vasta imperio multiétnico sin monedas, sin ruedas, y lo más relevante para nuestro tema, sin leyes escritas. Sí, no había códigos legales tallados en piedra, sin pergaminos, sin contratos. Y sin embargo, de alguna manera el Estado Inca gobernaba un imperio que se extendía. Envueltos en enredaderas y plazas labradas en piedra, nos adentramos en el mundo de los antiguos mayas, una civilización de astrónomos, calendario guardianes y registradores cívicos con una opinión firme sobre cómo comportarse en público. Los mayas construyeron ciudades que se levantaron desde el rompecabezas de piedra caliza como dosel de la jungla y sombra. Trazaron los cielos con impresionantes precisión, eclipses previstos, jugaban juegos de pelota rituales y hablaban por teléfono. 30 idiomas, muchos de ellos aún vivos hoy. Y, lo que es crucial para nuestros propósitos,
tenían leyes que no siempre estaban escritas. Piedra o conservada en un largo periodo legal, códigos como Hammurabis o el romano 12 mesas, pero incrustadas en murales pintados sobre la cerámica y recordado en la sociedad tejido de sus ciudades, especialmente cuando alguien intentó robar cacao. Sí, el cacao, el grano fermentado desde el cual se hace el chocolate, era más que una comida de lujo. En la sociedad maya, era divisa. Y si lo robaste, tú no éramos solo unos ladrones. Tú eras un falsificador, una amenaza para la economía, prácticamente una crisis económica andante en sandalias. Para entender la ley maya, primero hay que comprender la sociedad maya. Fue jerárquico pero no sin estructura. En la cima se encontraba el Kauhular, el lugar sagrado. Señor o rey que gobernaba tanto políticamente y religiosamente. Debajo de él estaban los nobles, los sacerdotes, los escribas, comerciantes, artesanos, agricultores y trabajadores. En el fondo estaban la guerra, cautivos, siervos por deudas y esclavos, aunque incluso ellos conservaron algunas garantías legales. Reconocimiento. Ciudades mayas como Dao, Copán y Palang funcionó como independientes reinos. Cada uno tenía sus propios gobernantes, templos, leyes y tradiciones. No existe un código jurídico único y unificado para todos. Regiones mayas, solo una visión del mundo compartida. Y en esa visión del mundo, la justicia era sobre la armonía con la tierra, con los dioses, con vuestros vecinos. Cuando la armonía se rompió, digamos por el robo. El saco de cacao de otro hombre, el equilibrio tuvo que ser restaurado. Ahora, sobre el cacao, Es fácil pensar en el chocolate como un capricho. Pero para los Mer, el cacao era dinero. 5 con los granos de cacao se pueden comprar tamales. 10 los frijoles podrían ayudarte a conseguir un huevo de pavo. A 100 podrían conseguirte un esclavo modesto. Y por un saco lleno de frijoles, estabas prácticamente un banquero. Naturalmente, esto llevó a, digamos, la tentación. Y así, el robo de cacao fue tratado con la seriedad que las sociedades modernas reservan para malversación o falsificación. Si te pillaron manipulando cacao, tiendas, diluyendo los frijoles, reemplazándolos con cáscaras falsas, o robando en los puestos del mercado, los castigos podrían ser severos. Se esperaba la restitución. La humillación era algo común. En algunos casos, tus manos podrían estar atadas públicamente y mostrado, el equivalente maya de una flagelación en las redes sociales. No solo fuiste castigado por el robo, fuiste marcado públicamente, ricamente, y con un fuerte tono de no lo intentes. Esto otra vez. Pero la justicia no siempre fue violento. Más a menudo, era performativo. Procedimientos judiciales mayas, cuando ocurrieron, fueron acontecimientos públicos. Disputas fueron escuchados por los ancianos de la ciudad o designados jueces, a menudo nobles, que operaban desde casas designadas del consejo o abiertas patios. Estos procedimientos fueron formales y cronometrados. Con el calendario, y empapado en vestido ceremonial. El acusado podría ser obligado a pararse descalzo frente a la comunidad, brazos cruzados, cabeza gacha, no solo para mostrar vergüenza, pero literalmente encarnar la culpa. Se llamaron testigos, se entregaron testimonios y la sentencia final no fue emitida solo por palabra, sino por el gesto. En algunas regiones se utilizaba un bastón o cetro. Sostuvo un alto para indicar que el juicio había sido aprobada. A diferencia de los romanos o los babilonios, los Mer puso menos énfasis en la codificación castigo y más sobre la restitución y reparar. Digamos que un hombre pisoteó la casa de su vecino. Campo de laberinto durante un festival de borrachos. No fue encarcelado. Se le exigió que resarciera la pérdida, probablemente con trabajo, laberinto o cacao. Si rompió una olla doméstica durante una disputa, es posible que tenga que reemplazarlo y sentarse afuera de la casa de la víctima durante un tiempo completo día como un gesto silencioso de disculpa. Se podría decir que es una justicia incómoda, pero funcionó. Los crímenes violentos existieron.
Asesinato, agresión y, ocasionalmente, traición, pero eran relativamente raros y a menudo vinculado a la guerra o a la política traición. Cuando se produjo un asesinato, el castigo podría implicar la ejecución, pero solo si el asesino se negó a ofrecer restitución. Si la familia de la víctima aceptó un asentamiento, tierra, bienes, trabajo, el asesino podría quedar impune. La justicia en este mundo se negoció y profundamente personal. Incluso en la muerte, la comunidad tuvo la última palabra. Ahora se puede decir que la ley maya, aunque reflexiva, en muchos aspectos, no era igual. Clase importaba, el género importaba, los linajes importaba. Una corte noble robando poder ser deshonrado o multado. Un campesino, posiblemente azotado o algo peor. Las mujeres podrían presentar denuncias ante los tribunales, especialmente en casos de violencia doméstica o disputas por la tierra, pero sus testimonios sostuvo menos peso. A las viudas y sacerdotisas les fue mejor, particularmente si administraban tierras o bienes del templo, pero éramos excepción. Y para los esclavos, aquellos capturados en la guerra o nacido en esclavitud, la ley fue brutalmente aplicada. Transaccional. Podrían venderse, marcarse y sacrificado. Aunque curiosamente, incluso algunos esclavos tenían protecciones legales si existieran maltratados más allá de las normas aceptables. A la línea, por tenue que fuera, existía. No fue justicia, como podríamos esperar, pero era justicia tal como ellos la definían. Ahora sobre la brujería. Los mayas eran excelentes astrónomos y cronometradores expertos, también tenía una firme creencia en lo sobrenatural. Influencia. Maldiciones, presagios y ofensas mágicas podría tener consecuencias jurídicas reales. Si le acusan de lanzar un hechizo sobre alguien, por ejemplo, para hacer que sus cosechas fracasen o provocar un aborto espontáneo, podría ser llevado ante un consejo y interrogado. Es posible que se le pida que se someta a una ritual de purificación, pagar una multa o en los casos más graves serán exiliados. Y el exilio no fue meramente geográfico. Él era espiritual. Te separaron de tu comunidad, tu linaje y tus dioses. Tú podrías ser enviado a la jungla, no a morir necesariamente, sino vivir fuera de la calendario, más allá de la protección de rituales. Ya no eres parte del tiempo, un destino que algunos creían peor que la muerte. Un caso peculiar sobrevive en la lengua oral. Tradición. La historia de un hombre que robó cacao destinado para uso ritual, granos que debían ser ofrecidos a los dioses en el fiesta de Año Nuevo. Lo atraparon y confesó. Y en lugar de ser ejecutado o golpeado, fue sentenciado a permanecer de pie en el borde de la plaza central, con la cabeza inclinada, sosteniendo el saco de cacao mientras los niños arrojó conchas trituradas a sus pies. Fue público. Fue una ceremonia. Fue humillante y el mensaje fue claro. Tú no robar a los dioses. Puedes robar de tu vecino y tal vez negociar. Pero de los dioses, no, a menos que disfrutes siendo apedreado por muy pequeños, muy refugios simbólicos. Hablemos brevemente sobre la deuda. La deuda en la sociedad maya era a menudo una cuestión de honor y parentesco, no bancos. Le debías a un vecino, a un sacerdote o a un comerciante, no una institución financiera. No pagar una deuda podría resultar en trabajo en régimen de servidumbre. Pero esto no siempre fue así permanente. Temporada de trabajo, liquida tu cuenta y ve gratis. Pero si huyes tu deuda, si desapareciste durante una temporada de siembra, entonces podrías ser declarado ritualmente muerto, borrado de los registros, tu nombre borradas de Estelye, tus deudas transferido a su familia. Por defecto no fue solo un fracaso económico. Fue desaparición social. Incluso el cronometraje afectó a la ley. Cierto, los días se consideraban inocuos para juicios, ejecuciones o castigos. ¿No querías condenar a alguien por un mala cita? Podría enfadar a los dioses o proyectar una sombra sobre el destino de la comunidad. Algunos delitos fueron pospuestos hasta que alineación de calendario más favorable. Imagínese decirle a un juez, sé que robé la canoa, pero hoy son 3 y que. Eso es mala suerte para una paliza. Y el juez está de acuerdo. Ahora, imagina la escena.
Un hombre se encuentra en una plaza de azulejos vigilada por sus vecinos. Lo han acusado de diluir el cacao. Frijoles con semillas de calabaza tostadas. A delito grave él no lo niega. El juez, un anciano con la cara pintada y túnicas de plumas, escucha. Testigos hablar. El vendedor del mercado describe el sabor es un poco diferente, más calabaza